Celoso de las personas que pueden dibujar, no por mucho tiempo. Hoy aprenderás a hacerlo tú mismo. Te enseñaremos a dibujar con puntos usando una sola línea, con un compás e incluso con un peine. Para nuestra primera obra de arte, toma una hoja de papel y córtala en pedazos. Elige un punto de inicio para el dibujo y usa un rotulador para dibujar una línea a partir de él. Sin levantar la mano, dibuja una taza de té. Ahora un cuchillo y un tenedor. Una pizza, una bañera. Añade un helado y pastel, por supuesto. ¿Qué son las vacaciones sin una copa de martini? ¿Ves? Puedes dibujar cualquier cosa con una sola línea. Pruébalo. Puedes hacerlo. La abstracción es buena porque deja volar tu imaginación. Pinta varias líneas en tu papel. Utiliza diferentes colores: amarillo, naranja, rojo. Elige los colores que más te gusten. No pienses demasiado en dónde ponerlos. Ahora toma un pedazo de vidrio y ponlo sobre la imagen. Presiona y frota ligeramente la pintura. Retira el vidrio y mira cuidadosamente la mancha. Usa un bolígrafo para terminar el dibujo con algunos detalles: una cara, unas manos, un vestido. Dibujaste una linda niña con coletas. Firma el dibujo. Haz unos cuantos más. Nunca tendrás que comprar otra tarjeta de felicitación. ¿Intentamos dibujar un retrato? Dibújalo con un lápiz. Dibuja los contornos de la cara, los labios y el cabello. Toma lápices y colorea el cabello con ligeras líneas oblongas de colores rosa, púrpura, azul y lila. Sombrea los contornos con lápices más oscuros y resalta mechones individuales. Colorea un pasador y el flequillo. Pinta la cara y el cuello con un pigmento color piel. Obscurece un poco los surcos y los contornos. Cuando todo esté terminado, dibuja los labios, las cejas, una barbilla y un tabique con un lápiz marrón. Todo lo que tenemos que hacer ahora es enmarcar la imagen. ¡Qué hermoso retrato! Y fue mucho más fácil de dibujar de lo que parecía. Ahora necesitarás 3 hojas de papel y marcadores de muchos colores diferentes. Dibuja una cadena de pequeños círculos con un marcador naranja. Dibuja triángulos redondeados idénticos similares a las rodajas de naranja dentro del círculo. Añade una línea curva. Sombrea el espacio alrededor de las rodajas con rayas amarillas. Repasa las líneas y dibuja las semillas en forma de gota. Rellena el espacio libre restante de las rodajas con un patrón también. Una naranja está lista. Ahora dibuja un gran triángulo rojo con una cola espesa verde. Será una fresa. En el interior, dibuja un triángulo más pequeño con un lápiz y recorre la distancia entre ellos. Marca el medio y dibuja un patrón. Todo lo que tienes que hacer es colorear las hojas y tu linda fresa está lista. Del mismo modo, utilizando solo trazos, puntos y curvas, dibuja un kiwi y combina las imágenes. ¡Ensalada de frutas! ¡Muy rico! Para el siguiente truco, toma una hoja de papel y algo de gouache. Sumerge tu dedo en la pintura y deja impresiones de varios colores en el papel. Y ahora la parte más interesante. Toma un bolígrafo y dibuja una cara graciosa en cada impresión. Añade tu firma. ¿Qué tan rápido crees que tus amigos se encontrarán en tus divertidas caricaturas? Hagamos el siguiente dibujo en una hoja de cuaderno. Toma un marcador negro y dibuja líneas como estas. Haz varias columnas. Agrega segmentos diagonales a cada bloque para obtener flechas. Pinta cada columna cuidadosamente en su color. Afila los bordes con un lápiz y haz que las flechas estén bien sombreadas. ¿Qué dirección elegiremos? Y ahora, ármate con un bolígrafo negro y un pedazo de papel. Dibuja un grupo de garabatos. Haz todo tipo de chiquillos divertidos con las expresiones que quieras. Puede ser cualquier cosa, animales o incluso bayas y frutas. Las líneas están listas. Es hora de sacar los lápices. Haz los garabatos coloridos y brillantes. Tu libro para colorear personal aliviará el estrés y la tensión de estudiar.
y definitivamente sonreirás más a menudo. Para este, necesitarás una hoja cuadrada de papel y marcadores. Dibuja una pequeña cadena cerrada en el medio. Dibuja las hojas a su alrededor y sombrea la mitad de cada una. Agrega otra capa de hojas y repasa las líneas. El comienzo está listo. Ahora solo tienes que dibujar cada capa del adorno con un rotulador de un color diferente. Dibuja pétalos azules con curvas y puntos, y luego círculos y líneas verdes. Agrega algunas líneas y puntos verdes claros. Luego amarillo. Hagamos una línea roja sinuosa y dibujemos varias gotas con puntos dentro de los huecos. Arcos, puntos, tildes, gotas y círculos. Agrega elementos rojos, rosados y púrpuras. Recorta el adorno. El resultado es un mandala, un símbolo budista sagrado utilizado en otras prácticas espirituales. Tan brillante y colorido. Ahora toma un compás. Sí, también puedes crear una obra maestra con él. Dibuja unos círculos de diferentes diámetros en contacto y que se intersecten entre sí. Usa un bolígrafo para repasar líneas individuales. Colorea las diferentes áreas para formar un dibujo. Hemos dibujado un retrato. Continúa dibujando otra imagen. El dibujo original se puede ver en cualquier conjunto de círculos. Puedes dejar que tu imaginación vuele y crear una obra maestra con solo algunos detalles de aclaración. Así, aquí hay una ballena nadando en las olas o un pájaro volando. Definitivamente lo lograrás. Solo pruébalo. ¿Hacer un dibujo con un peine? Seguro, ¿por qué no? Carga tu pincel con pintura y haz algunos trazos en el centro de la página. Extiende la pintura sobre el papel con un peine con dientes finos. Dibuja una caña. Cambia los colores de la pintura y repite. ¿Qué ave del paraíso ha perdido estas hermosas plumas? Para esta próxima lección necesitas un pincel grueso. Pinta un triángulo en una hoja de papel con agua. Toma pinturas acrílicas y haz trazos tocando ligeramente el papel. La pintura se extiende por el agua y obtienes hermosas manchas con transiciones fluidas. Para obtener un tono más oscuro, solo necesitas agregar más pintura. Agrega un arco amarillo y un arco verde. Cuando la pintura se seque, agrega algunas semillas negras y repasa las líneas. Dibuja una pera usando el mismo método. ¡Me está dando hambre! Ahora aprenderemos a dibujar un hombre volador en un pequeño trozo de papel con solo un bolígrafo. Cubre el espacio libre en el papel con puntos. Pon los puntos desordenados. Hazlos más densos a medida que se acercan al suelo. Para dar la ilusión de movimiento, haz los puntos más gruesos y dibújalos más cerca del cuerpo. Añade tu imaginación en el camino. El apetito llega mientras dibujamos puntos. Rellena también el dibujo de un ciervo de un pie sobre una montaña con los puntos. Aquí los puntos parecen ráfagas de viento. O puedes dibujar una puesta de sol reflejada en el mar y una pareja enamorada sentada en un banco. Los dibujos monocromáticos están muy de moda. Y ahora toma todos los marcadores que tengas. Empieza a dibujar desde la esquina inferior. Primero dibuja una gota pequeña. Luego varios arcos de mayor tamaño a su alrededor que converjan en un punto. Dibuja las conchas en filas, haciéndolas de diferentes tamaños y colores. Llena toda la página. Al final, sombrea la parte inferior de cada concha con lápices de color correspondiente para que el dibujo adquiera cierta profundidad. Ahora puedes dibujar un hermoso patrón de concha. ¡Oh! Prácticamente puedo oír las olas. ¿Te gustaron nuestras clases de arte? ¿Qué idea vas a probar? Asegúrate de darle un me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Presiona la campana para no perderte los próximos geniales videos de arte en Troom Troom.